hay un proyecto de reforma pensional aprobada por el Congreso que pasará a sanción presidencial y después será la Corte Constitucional la que revise y diga si es verdad o no es verdad que es inconstitucional. En fin, lo importante es entenderla y por eso estamos aquí hoy con Óscar Iván Palacio. Él es abogado experto en derecho pensional. Doctor Óscar Iván, bienvenido a Sinergia Informativa. Doctor Roger Vélez, a usted, a toda la gente de Cosmovisión, a Sinergia Informativa, muchas gracias, sus miles de oyentes y seguidores. Muchas gracias. Bueno, vamos a analizarla con usted que es experto. Voy a empezar por generalidad. ¿Usted cree que esta es una buena reforma, regular reforma o mala reforma pensional para los colombianos? Es una reforma muy buena, que tiene aspectos excelentes, que tiene aspectos buenos y que seguramente tendrá aspectos que deben de mejorarse o incluso reestructurarse a mediano plazo. Pero sobre todo es una reforma audaz que el país estaba esperando hace 20 años. Hace 19 años desde el acto legislativo 1 del 2005 que le quitó la pensión a 1 millón de colombianos. Muy buena me parece a mí. Bueno, ¿y por qué usted argumente por qué le parece tan buena? Me parece tan buena y soy recalcitrante y estoy emocionado con ella porque va en consumo con una lucha que con un grupo de personas durante más de 20 años veníamos hablando de la pensión asistencial que está en la mayoría de países latinoamericanos sin necesidad de hacer política y es para esa población que en Colombia es mayoritaria, que llega a la vejez en la total pobreza y sin ninguna pensión, que yo la denominaba la pensión asistencial después de los 65 años y que hoy se denomina el primer pilar. La verdad es que el antiguo o la ley pensional colombiana de los últimos 50 años está montada sobre la exclusión. Nunca ha preocupado ni a los presidentes, ni a los legisladores, ni a los grandes grupos económicos, porque pese a que vale 80 billones de pesos al año, solo beneficia a 2,5 millones de personas y ha dejado por fuera a 6 millones de colombianos. Entonces, la anterior reforma fue excluyente. Esta reforma es incluyente, sobre todo el primer pilar, que son 3 millones de colombianos de los 5 que no se van a pensionar, que están entre la pobreza y la extrema pobreza, que van a recibir un auxilio por parte del gobierno. Eso es excelente para un país. Ya. No empezó hace rato, pero que cada día crece esa soledad de envejecer en la pobreza. La considero muy buena porque ha sido protagonista la mujer, que no solo es el gobierno nacional, también fue la Corte Constitucional que antes y durante la reforma mandó un mensaje de auxilio. Por favor, congresistas, que las mujeres de Colombia vuelvan a cotizar 1.000 semanas. Eso es algo que me llena de optimismo en la revisión de la Corte Constitucional, que ha sido muy favorable al bloqueo de constitucionalidad y sobre todo la progresividad. Las reformas pensionales no son para quitar, es para garantizar e incluso acrecentar los derechos sociales. La única que quitó fue el acto legislativo 1 del 2005, que nos puso a cotizar de 1.000 a 1.300 semanas. Por mí no hay problema, por los problemas de las personas cercanas a los 60 años, hace 17 años, fatal, se quedaron sin pensión. Es buena porque da una transición respetable, que no depende de la edad, ni en un tiempo de 10 ni de 20 años, sino depende de la necesidad de las personas referentes a sus cotizaciones. 750 semanas las mujeres y 900 semanas los varones, tengan 35 o tengan 57 años. Es buena porque hay un sector grandísimo de la población, que es estas personas que cotizaban menos de 1.000 semanas, entre 300 semanas y 1.000 semanas, pero nunca alcanzaban a cotizar las 1.300 o las 1.150 semanas en las mujeres en los fondos y se quedan sin pensión. Ya esas personas no van a tener que ir a retirar lo poquito que les daban, sino que les van a dar un auxilio pensional permanente hasta el día que fallezca. Esta tiene una cosa agria, es que las personas del pilar semicontributivo, que son a las que me referí, no van a generar pensión de sobreviviente. Es una pensión que va a permitir
que más colombianos se pensionen. Eso es muy bueno. Muy bien, déjenla ahí para que no nos metamos en los otros dos pilares, porque usted cuando dice muy buena empieza con lo que se conoce como el pilar solidario y en Sí. ello usted habla de inclusión porque la anterior era excluyente. Entonces eso es bien importante. Muchas personas, sobre todo las de mayor edad que nunca tuvieron la posibilidad de cotizar para pensionarse, tienen un auxilio, dice usted, por parte del gobierno. Porque esta reforma está, digamos, asentada sobre tres pilares, uno solidario, uno semicontributivo y uno contributivo. Y ya usted se me estaba adelantando a esos dos pilares. Hablemos del semicontributivo, ¿por qué lo es y pues qué significa para los colombianos en esa reforma tan buena que usted plantea? Doctor Roger, no me vaya a regañar, pero parece que tuviéramos sí una sinergia de pensamiento, no solo como el nombre del programa, pero déjeme detener en el primer pilar, porque es que esa publicidad que usted mostró de un señor campesino adulto mayor y eso que es de Sabaneta, quiero decirle que los Sí, señores campesinos adultos mayores en Colombia, los cosecheros de plátano, de café, de maracuyá, raspachines de coca, lo que quiera, de yuca, nunca han conocido una pensión, nunca han cotizado. De pronto la gran industria, flores, banano y plátano en Urabá. Ese señor, ajá, para ese señor que usted me mostró en la publicidad, es el primer sí, pilar, porque el campo estuvo abandonado. Por qué favor, bien. me emocioné con esa primera Oh, está muy publicidad y bien. quiero detenerme en el primer pilar. Son 3 millones de colombianos que no se van a pensionar porque nunca cotizaron o cotizaron muy poquito, si acaso prestaron el servicio militar de 50 semanas y están en la pobreza. Este primer pilar es puro presupuesto, no tengan miedo. Hay para embajadores, ¿por qué no van a dar para 240.000 pesos para una persona de 70 años en la inmensa pobreza en el campo, que la vida, la sociedad no le dio la oportunidad pese a que nos alimentó? El primer pilar tiene una fortaleza, se volvió una política de Estado y una política de gobierno, porque todo el mundo decía, no, es que el presidente puede sacar eso por un decreto, y de hecho ya 1 millón de colombianos recibieron los 240.000 pesos ahora el 9 de junio, los mayores de 80 años, que trascienda el gobierno, que trascienda Petro, que trascienda el Estado, que sea parte esencial de la sociedad. Segundo, lo ideal es que sea a estas personas se van a alejar de la indigencia, porque usted con 240.000 pesos, la línea de indigencia, estamos tan mal en Colombia que la línea de indigencia es el que no tenga 190.000 pesos, o sea, $45 al mes. Los saca la indigencia, más no de la pobreza. Ahí tengo un reparo para el decreto. La ley permitiría, y ojalá en la reglamentación, que las entidades territoriales, el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, estas entidades territoriales ricas, aporten algo para que superen a estas personas de la línea de la pobreza y tengan un auxilio de 400.000 pesos. Ojo, acompañado de una política del Estado del envejecimiento, porque lo contrario se cae lo mismo, un auxilio, un subsidio para que se lo gaste más gastado. No solo es Ujú. darle al adulto mayor que no vaya a tener una pensión, sino una política de Estado de acompañamiento en la vejez. El primer pilar va a ser el más numeroso, tristemente. La ideal es que la reforma sea para que los colombianos nos pensionemos bien. No, en los próximos 15 años, cada día van a aumentar más el primer pilar, porque hoy, de 23,5 de colombianos que estamos en el PA, o sea, población económicamente activa, solo cotizamos 8 millones de colombianos. El primer Ujú. pilar es el más solidario. Hoy cuesta 12 billones y va a costar más porque el que más va a crecer con el pilar semicontributivo, que es el que usted me está pidiendo. Perfecto. Muy bien, queda clarísimo y muy bueno que usted se haya animado a explicarlo más. Entendamos. Ahora sí, semicontributivo, ¿qué característica tiene? Es a los 65 años para los varones y a los 62 años, a los 60 años para las mujeres. Cotizaron más de 300 semanas y cotizaron, no llegaron a las 1.000 semanas y los varones tampoco llegaron a esa etapa. Entonces el Estado hace un subsidio especial y busca una especie de regla de tres sobre un salario mínimo y dice, sí, Pedro Pérez con 1.300 semanas sin colpensiones tenía un salario mínimo, Pedro Pérez con 600 semanas debe tener medio salario mínimo y es vitalicio
solo que no genera pensión de sobreviviente. Aparte de los muy pobres, que son los cosecheros, los lustrabotas, los vendedores ambulantes, los colombianos informales que no han tenido cultura ni oportunidad de haber cotizado nunca, el semicontributivo sí tuvo posibilidad de cotizar, pero no le alcanzó la estabilidad laboral en las condiciones educativas para hacerlo todo. Ese Pedro Pérez va a tener un auxilio hasta que se muera mayor a la línea de la pobreza, solo que se acaba con su periplo vital y no genera a su familia pensión de sobreviviente, y eso es un menoscabo al adelanto del bloque constitucional que en pensiones para dar más, porque se le está tratando, a pesar de que aportó, su familia podría tener esa pensión de sobreviviente en lo que recibiría. El pilar contributivo va a competir en el pilar solidario, en que van a hacer lo que más dos contribuyen. O sea, con el primero y con el segundo. A uno lo sacamos en la indigencia, al segundo pilar lo sacamos de la pobreza y son la mayoría. No hemos llegado al pilar contributivo, que es el que usted quiere. Sí, señor. Pero muy bueno que usted diga. Primer pilar, el solidario saca a la gente de la indigencia. ¿Con qué? Con una cifra, pues que usted lo dijo ahorita y lo explica, que a uno le parece muy poquita, 240.000, 223.000, 240.000, no sé exactamente cuál de las dos, pero en todo caso, en la línea de indigencia está por debajo de los 200.000, 190.000 pesos. Como quien dice, sí lo saca de la indigencia. Y el segundo, obviamente les permite a muchos que no pudieron llegar, que no pudieron cotizar, que no pudieron cumplir todo el tiempo, que es lo que exige nuestro sistema pensional para que se pueda una persona pensional buena esa. Pensional por lo menos lo acerca, le pega el... Nos dice que la reforma pensional tiene cosas muy buenas, regulares y nada malo. En todo caso, ha explicado por qué en cada uno de los dos pilares anteriores, el solidario, el semicontributivo y ahora caigamos al contributivo, donde existe un elementico que ustedes van a tener en mente cuando él haga su explicación, y es ese tema de los 2.3 salarios mínimos, que es el umbral, hasta donde hay obligación de cotizar en Colpensiones y ya de ahí para adelante en los fondos privados de pensiones. Doctor Oscar Iván. Perdóname la contundencia de mi expresión, para que no comamos cuento. Voy a explicar eso con juicio. En Colombia hoy, el 90%, el 86% de los colombianos cotizan hasta los salarios mínimos. O sea, a ninguno va a afectar en su economía esta reforma, porque así pagan las corporaciones estando en un régimen privado, van a cotizar sobre los mínimos. Solo el 16% cotizan 10% entre 2 y 4 mínimos. El 3.5% cotiza más de 5 mínimos y hasta 10 mínimos. Y 50.000 colombianos máximo cotizan más de 10 mínimos. O sea, esto de que se cotiza hasta 2.3 mínimos, que son 3 millones de pesos de hoy. 2024, significa que la pensión de esas personas, cuando estén todos en Colpensiones, no va a superar el 80%, o sea, su pensión nunca va a ser superior a 1.9 salario mínimo. La pensión máxima de Colpensiones en esa época va a ser de 2 salarios mínimos de hoy. Pero hay mucha tela para cortar. Las personas que tengan hoy 750 semanas cotizadas si son mujeres o 900 semanas si son varones, se van a pensionar, como se va a pensionar Roger o Oscar Palacio o cualquier ciudadano a pie que cotice de un mínimo hasta 25 mínimos en Colpensiones, que hoy lo pueden hacer. Hoy se puede cotizar desde un mínimo hasta 25 mínimos y para ellos no va a variar la norma. Y para las personas que no cumplen el anterior requisito de 900 semanas varones o 750 mujeres, incluso porque están muy jóvenes, para ellos sí va a regir la fórmula de los 2.3 salarios mínimos de cotización y expectativa de pensión hasta de 2 mínimos. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Son los más jóvenes. Entonces, un joven que hoy se está graduando como médico, y cualquier colombiano va a tener que cotizar sobre 2, 3 puntos mínimos de salario
¿Y qué va a pasar con los 8, con los 10, con los 20, con los 25, con los 40 millones que le paguen de más sobre esa suma? Pues se van para los fondos privados que van a seguir funcionando y ellos van a tener la posibilidad, porque hoy están muy jóvenes, de tener inteligencia artificial, de tener educación financiera, de vigilar su portafolio. Van a tener la oportunidad de acrecentar su renta de vida con una circunstancia muy especial. Es que en Colombia las pensiones tienen que ver con la demografía. Una persona que hoy tenga 20 años le espera 92 años de expectativa de vida. Una persona que no haya nacido en Colombia y nazca este año, probablemente muchos vayan a ser centenarios. Entonces, el envejecimiento obliga a que el Estado tenga que dar menos subsidios. Va a seguir durante 20 años con una carga de subsidios que son las personas que tienen hoy el régimen de transición, que no depende de la edad, sino de las semanas cotizadas. Pero a nadie se le ha quitado derechos. Bueno, oiga, doctor Oscar Iván, a propósito de esa expresión de no coman cuento, ya de manera muy sucinta, porque se está terminando el tiempo, no comer cuento en torno a, primero, que los jóvenes, permítanme la expresión, van a llevar del bulto, permítanme la expresión, que es una de las posiciones de la oposición, y la otra, que esa plata va a quedar como plata de bolsillo del hoy presidente para hacer política. Dos explicaciones a esas dos inquietudes. Jóvenes, no coman cuento. Hoy el 86%, como le expliqué, los colombianos en los fondos privados, sin colpensiones, más en los fondos privados, cotizan hasta 2 mínimos. Y el promedio de edad es de 36 años. O sea, el 70% son jóvenes y nada ha pasado. Y los jóvenes que van a ganar más de 2 mínimos, en los fondos privados, acrecentarán su pensión, porque tendrán herramientas educacionales que no tuvo ni Roger ni yo para hacer inversiones, para vigilar el fondo, porque es que de todas maneras uno es el que tiene que construir su capital del envejecimiento. Y segundo, es mentiras que el dinero, que son 70.000 millones de dólares, van a ir de los fondos a colpensiones. No, van a ir solo a un fondo muy poco conocido en Colombia, que tiene 100 años de construido, que defiende la moneda, la inflación y la soberanía monetaria de Colombia, que se llama el Banco de la República, fundado hace más de 100 años. Ese es el que va a administrar y va a rentar eso. Y esa plata no la usa el señor presidente para ir a comprar tierras ni tomates a la mayorista de Medellín o a Corabastos de Bogotá. Eso sigue funcionando como una banca de inversión que poco a poco va a soltarse cada que Pedro Pérez se vaya a pensionar. No podemos llegar a lo grotesco de decirle a los jóvenes y al país que es que Petro o sus ministros van a ir a comprar tomates y aguacates a Corabasto para regalarle a los pobres con 75.000 millones de dólares. Los fondos lo hicieron muy bien. Tienen 90.000 millones de dólares los colombianos y el 70% es de rendimientos. Pues el fondo de los colombianos lo va a hacer mejor, porque es un fondo que pertenece hace 100 años a los colombianos y sí sabe eso. Colpensiones es un administrador que dará pensiones y pedirá flujo de caja y hará mercadeo. Pero el ahorro que usted tiene hoy en un fondo estará en la caja, que siempre ha estado, pero invertir del Banco de la República. Muy bien. Oscar Iván Palacio, abogado, especialista en ese tema, como ustedes ya lo pudieron ver, en el tema pensional, con la explicación de la reforma, lo que le parece muy bueno, regular y nada malo. Doctor Oscar Iván, gracias por habernos acompañado en Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias. Un último mensaje: no retiren el dinero, estén tranquilos, y cada colombiano que pueda hacerlo, cotizar, cotizar y cotizar. Muchas gracias.